Continúan las protestas en República Dominicana contra la reforma fiscal impulsada por el presidente Danilo Medina. Al menos 5 personas resultaron heridas en las manifestaciones contra la medida fiscal. Las protestas, en las que participaron representantes de organizaciones sociales y sindicalistas, se tornaron violentas cuando jóvenes chocaron con agentes de la policía. En medio del malestar, el expresidente Leonel Fernández realizó una alocución televisiva el pasado martes en la que apoyó la reforma de Medina y defendió las medidas que adoptó durante su anterior mandato. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto directo en Santo Domingo, en República Dominicana, con María Teresa Cabrera. Ella es vocera de Justicia Penal, que es uno de los movimientos que coordina las protestas contra esta reforma fiscal. Señora Cabrera, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Eva y Jason, un placer. ¿Qué es lo que les molesta de esta reforma fiscal? Bueno, definitivamente el paquete tributario que envió el presidente de la República al Poder Ejecutivo es una propuesta, un proyecto de ley que va a golpear severamente a los sectores de clase media y a los sectores más empobrecidos en la República Dominicana. Se trata de medidas impositivas que van a crear nuevos impuestos o que ya están creados y que obviamente la justificación para este paquete tributario es superar, corregir el déficit fiscal que ha encontrado el actual presidente de la República. Lo que la sociedad dominicana está planteando es que en primer lugar debió identificarse a los responsables de ese déficit fiscal. En segundo lugar, actuar, sancionar a esos responsables. El gobierno dar muestra de voluntad para reorientar el gasto público, redefiniendo las prioridades y, por supuesto, corrigiendo las prácticas de corrupción y de dispendio del gasto público. Y luego de esto, entonces, pues que se generara un espacio de diálogo en el que los distintos sectores, junto con el gobierno, pues se discuta un pacto fiscal verdaderamente integral. Señora Cabrera, que fue lo que se prometió en la campaña. Según las cifras, el déficit fiscal a septiembre del septiembre pasado estaba en unos 3.809 millones de dólares. Esto representa el 6.5% del Producto Interno Bruto de República Dominicana. Entendemos que es una medida polémica, que es una medida que está incluso gravando impuestos a productos como el café, el azúcar, el aceite. Pero ¿cuál entonces sería la salida para poder superar el déficit fiscal en su país? El movimiento Justicia Fiscal presentó una propuesta en la que sugiere al gobierno, en primer lugar, para definir el presupuesto del próximo año, tener en cuenta no el del 2012, que es el año que está en curso, sino el presupuesto del 2011, porque este año ha habido un dispendio, un gasto exorbitante que tiene que ver con la campaña electoral y por lo tanto no era el mejor referente. En la propuesta que se presentó, habría un aumento de un 26% en el presupuesto comparado con el año pasado. Entonces, luego de que se adoptaran estas medidas, que haya una voluntad que se pueda verificar de sanción a los actos de corrupción, de una reorientación del gasto, corregir todo ese dispendio, entonces sí se produjeron espacios para discutir una propuesta de reforma fiscal integral, porque en la sociedad dominicana se está reclamando desde hace mucho tiempo que se corrija el carácter injusto de la política fiscal, porque aquí se pagan más impuestos los que menos tienen y los que más tienen son los que menos pagan. Entonces, lo que se plantea es que de hacerse una reforma fiscal sea para corregir ese carácter injusto, porque lo lógico es que pague más el que más tiene. Pero cuando por la característica de los impuestos, que son progresivos, que son indirectos, se grava el consumo, se graban artículos, productos de consumo masivo como el café, el azúcar, el aceite, el chocolate y demás, esto obviamente va a golpear de manera muy severa
a los sectores más pobres y a la clase media que ha tenido que soportar todo el peso del modelo económico que se ha impuesto en el país. Precisamente por eso, todo este proceso de movilización busca sensibilizar a las autoridades para que dejen sin efecto el paquetazo, como le llamamos aquí popularmente, la medida impositiva que se han aprobado.